Hubo alguna interferencia en mi internet, se ha cortado. Vamos a esperar un minutito, creo que algunos todavía no han ingresado, ¿ya? De todas formas, estoy escribiendo en el WhatsApp para que puedan incorporarse nuevamente, ¿ya? Hasta ahí, mientras se incorporan, ¿tienen alguna pregunta, consulta o está todo claro? Está entrecortado su... Está No se entrecortado, entiende muy bien. ¿ya? Vuelvo a explicar nuevamente todo. El audio está entrecortado. No entiendo qué ha pasado. Ya, estamos ahora nuevamente en vivo. ¿Se escucha normal? ¿Logran ver lo que está en pantalla? Sí, sí. Hace rato Hola, hola. se me envía un 3, 2, 1, 0 y se salió la conversación. No sé por qué sucede eso. Es por el tema de la señal. Creo que tengo alguna interferencia en mi computadora. La señal no me está llegando buena del internet. Es esa. ¿Ya? Entonces, ahora nuevamente estamos en sala. Como Ah, les muy bien. decía, si tienen alguna pregunta, consulta, ¿sí? Antes de pasar a otro avance. ¿Todo está claro? Entonces, habríamos visto lo que son los fonemas y lo que son los vocales, ¿no? ¿No hay consultas, nada? ¿Todo está claro? Hola. Sí, 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 le estoy consultando si se ha entendido todo para repetir un poco, aclarar algunas cosas o está todo claro. Está claro, solamente que tenía una consulta. Dígame, dígame, ¿cuál es su consulta? Esta palabra, esa canción, Munas Quechay Carcas, de los Jarcas, sí. ya, es en quechua. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo? Es que en todo lado Ya, es bien diferente. ya, ese Muñaz Quechay no es Aymara, es quechua, ¿ya? Ah, no es Aymara. No es Aymara, Mm, ¿ya? No es Aymara, ¿ya? Y el quechua es parecido al Aymara, ¿sí? Tienen las mismas, la misma signografía, ¿sí? Entonces, a ver si más adelante lanzamos también sí. quechua, ¿ya? Ah, ya, ya. ¿Ya? Pensé que era Aymara. Ya No, crees. nada más. Ahora, algunas aclaraciones respecto a lo que son los vocales, ¿no? Que no están en el contenido. Por ejemplo, en Aymara no existe lo que es el diptongo, ¿sí? En el castellano teníamos el diptongo, es decir, el choque de los vocales, ¿verdad? Entonces, en Aymara no tenemos lo que es Sí. diptongos. Por lo tanto, eh, cambiamos a la hora de en las letras, a la hora, si es que hubiera diptongos, ¿no? ¿Logran ver una hoja Word? ¿Sí? ¿O no se ve? Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, por ejemplo, voy a poner como ejemplo, voy a exagerar tal vez, ¿ya? Pues, por ejemplo, ¿han escuchado de este grupo? ¿Sí? Así está, ¿no ve? Guaynahuila, ¿no ve? ¿Sí? Alguna vez seguro hasta han bailado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la H no existe en No, para Aymara nada. solita, ¿no? No existe. Entonces, lo correcto sería así, ¿no ven? Sin Ah, ya embargo, está. aquí hay un choque de vocal, ¿verdad? ¿Sí? Hay un choque de vocal, hay un diptongo, ¿sí? Por lo tanto, la correcta escritura, cuando hay choque de Sí, vocales de esa forma, la vocal U se cambia por W, ¿sí? W, y la vocal I se cambia por Y, ¿ya? Ahora les explico con el ejemplo. Entonces, en este caso,
esta U y la A están chocando, ¿no ve? Entonces, diptongo. En Aymara decimos que no hay diptongo. Entonces, por lo tanto, la correcta escritura es Huayna de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? La U hemos cambiado por W, ¿sí? Huayna, ¿no ve? Entonces, esto significa joven, ¿sí? Joven, ¿ya? ¿Quieren más ejemplos o está bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se está comprendiendo o no? Está bien. ¿Ya? Un ejemplito más vamos a poner. Por ejemplo, en Aymara decimos, en algunos libros, Aymara está escrito de esta forma, ¿no ve? ¿Sí? Aymara está escrito de esa forma, ¿sí? Está correcto la escritura de esta forma cuando está Ok. escrito en castellano, ¿de acuerdo? En castellano. Pero si está escrito en Aymara, está incorrecto, es incorrecto, ¿sí? Por lo tanto, la I cambiamos por la Y, entonces, esto es la forma correcta de escribir en Aymara, esto en castellano. ¿Ya? Eso, ¿ya? Eso más quería acotar. ¿Ya? Ahora que estamos en el Word, les explico algunos elementos de lo que es la diéresis, ¿no? Hace un momento les decía la diéresis. Vamos a poner, ya no se ve, es muy chiquita la letra. Ya está, ¿no? Entonces, eh, una I, por ejemplo, con diéresis equivale a dos Is, ¿ya? Una, una A con diéresis equivale a dos As y una U con diéresis equivale a dos U's, ¿ya? Entonces, al momento de pronunciar, si es que encuentro una I con diéresis, voy a pronunciar como si fueran dos I's. Voy a alargar al momento de pronunciar esa I, ¿ya? Entonces, no voy a decir I, ¿no? Igual, sino I, ¿no ve? A, U, Sí. ¿no? A eso me refería. Y hay ciertas reglas que más adelante también vamos a ver, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a ver también, ¿no? En qué momentos se utiliza la diéresis, por ejemplo, ¿no? O en alguna La videoconferencia, ¿no? tiene. Vamos a aclarar esa parte, ¿ya? Entonces, con eso hemos terminado lo que son los temas de los fonemas y lo que son los vocales, ¿ya? Sin embargo, hasta ahora hemos visto lo que son los saludos, los pronombres, la familia, los números, el cuerpo humano y lo que son los alimentos, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí hemos visto, creo, ¿no? Hasta hoy día, ¿ya? Sí. Entonces, me gustaría saber, por el tema de tiempo, tal vez no vamos a abarcar todo. Me gustaría saber qué unidad más o menos quisieran profundizar un poquito más para poderlos yo aclarar en este momento, ¿sí? Y el resto programamos para mañana o para pasado. Estoy escuchando. Aquí tengo una duda, licenciado. Ya, En el PDF de alimentos, ya. azúcar, dice azucaca, pero hay una C ahí. Ah, ya, Está bien escrito. No hay, ya. no existe la Sí, hay C. algunos errores, ¿ya? Hay algunos errores, ¿ya? Entonces, en este caso, en Ah, todo caso sería azucara, ¿no? Con C, con K, perdón. Azucara, ¿ya? Entonces, la C, en todo caso, cambiar por la R, azucara, ¿ya? eres, entonces. Sí, exacto, es R, ¿ya? Entonces, puede haber algunos errores de eso, ¿sí? Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta que solamente tiene que Ah, estar escrito con las letras que están en el cuadro fonético, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, en tema de alimentos, claro, hay claro. ciertos alimentos que no son propios aquí de la región, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente se Ah, aymariza, ¿ya? Por ejemplo, el caso del azúcar, ¿no? Entonces, no es propio, no es claro. típico de la región, entonces solamente se aymariza. O hay algunos productos que son típicos, por ejemplo, como la quinoa, ¿no? Entonces, esto se dice jupa, por ejemplo, ¿no? Entonces, son nombres originarios, ¿no? Lo mismo pasa con los animales, ¿ya? Entonces, hay algunos que son originarios, digamos, de la región y otros que han sido traídos de otras regiones, ¿de acuerdo? Ya. Algunas consultas, dudas así, tal vez se quieren de manera general para poderlos aclarar. Tema de los, por ejemplo, el tema de los alimentos, el tema de la familia, todo eso.
es vocabulario, ¿sí? Es vocabulario. Entonces, es cuestión de repasar simplemente en función a lo que hemos aprendido hoy día con los fonemas, ¿no? Y les tiene que ayudar básicamente Ajá. a pronunciar de manera correcta, ¿ya? ¿Algunas En, otras consultas? otra consulta, ¿Ya? Adelante. en la, en los saludos, Sí, usted dice, hay tres saludos de buen día. Aski ya, urukipan, aski wilhat, wilhakipan ya, y alhuakipan. sí. Eso por la hora, no sé cómo decía, ¿verdad? Sí, es por el tema de la hora, ¿sí? Por el tema de la hora. Por ejemplo, cuando digo ASCII, a ver, estoy ahorita justo ahí, voy a compartirlos el documento. ¿Dónde está salud y despedidas? Ya, justo ahorita van a lograr ver, ¿ya? Entonces, he dicho, por ejemplo, ASCII Urukipan, Uru es día, ¿de acuerdo? Uru. Es un vocabulario que más abajo también se aclara, ¿sí? ASCII es bien, ¿no? O bueno. Uru es día. Ah, Entonces, Askurukipan va para todo el día, ¿no? Generalmente se utiliza en horas de la mañana hasta mediodía, ¿sí? Incluso está pasando mediodía. Entonces, Askurukipan, ya. ¿ya? Eso es como buen día, ¿sí? De manera general. Ahora, por ejemplo, cuando utilizo entonces, Wilta básicamente es, por ejemplo, 5 o 6 de la mañana, ¿sí? 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Cuando está ya amaneciendo, se dice Wilta, ¿ya? Pues a esa hora van a decir Aski Wilta Kipan, ¿ya? Ahora, Alwa es temprano, entonces va para las primeras horas de Ah, la ya. mañana, como 7 8 de la mañana, ¿sí? Eso es Alwa, ¿ya? Incluso en Aymara es muy exagerado, ¿sí? Entonces, eh, cuando veamos el tiempo, vamos a ver Ah, también algunos elementos, ¿sí? Entonces, eso como referencia, pero sin embargo, si es que se olvidaran, por ejemplo, Wilta, Alwa, pues sí o sí tienen que acordarse el Uro, ¿no? Entonces, les dice, haz que Wilta Kipan, ustedes dicen, haz que Uro Kipan ahí, ¿no? Entonces ya están normal, ¿sí? puro. Entonces, el Uro tiene que acordarse, el Haipo y el Aruma, los tres principalmente, ¿no? Como buen día, buenas tardes y buenas Ah, noches. bueno. ¿Ya? Eso tiene que acordarse, sí o sí, ¿de acuerdo? Ay, Ahora, en saludos, por ejemplo, había dicho también que hay saludos informales, por ejemplo, el kamisaki, ¿eh? El kamisaki, la traducción exacta es ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Ahora, muchas veces el kamisaki es un saludo informal, principalmente con aquellas personas que ya tengo una relación, por ejemplo, mis amigos, mis amistades, ¿no? Entonces, en vez de decir Askyorokipa, kamisaki directamente, ¿no? Es como un hola, ¿sí? Si alguien les dice, ¿cómo se dice hola? Entonces se dice kamisaki, ¿ya? Kamisaki también sirve para decir cómo estás, ¿no? Hola, ¿no? Es un saludo informal. Ahora, obviamente, ¿no? Si alguien me dice, Askurukipa, ¿no? Yo le digo, Askurukipa nai hilata, puyaca, y Kamisaki hilata me dice, entonces me está diciendo, ¿cómo estás? Se está refiriendo a mi estado de ¿cómo ánimo y está? todo eso, ¿no? ¿Sí? Ah, Pero si me dice directamente ya. Kamisaki, me está diciendo, hola, ¿no? ¿Sí? Un hola me está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, es Hola. por eso decimos un saludo Ah, informal, que generalmente se utiliza con personas que que mantenemos una relación más cercana, podríamos decir. ¿Ya? ¿Algunas consultas más, tal vez? y el otro, y el otro camis con jamás más estás. ¿Ya? Eso entonces es sí o sí cómo estás cuando te está preguntando por el estado de ánimo. Sí, Camis kun Hamastas es cómo estás. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Ya? Ah, Como el estado de es ánimo, con básicamente. jamás taza o tas nomás. Un Hamastas. Ahora, por ejemplo, Ah, aquí está con edición vocálica. Hasta el momento todavía no hay una regla, ¿sí? De cuándo se debe utilizar la elisión vocálica, ¿de acuerdo? Entonces hay algunos que van a ver, está con la vocal A al terminar, ¿sí? Kamis kun hamas tasa, ¿sí? Ahora, cuando se utiliza un sujeto, generalmente está con elisión vocálica, ¿no? En este caso, kamis kun hamas tas hilata, ¿no ve? Entonces, cuando está con un sujeto, pero hay algunos momentos que van a ver directamente sin ah, sujeto, ¿no? Kamis kun hamas tasa, ¿no? Ahí va a terminar.
En ese caso, va a Ah, estar ya, con la ya, ya. vocal A, ¿de acuerdo? Es Ah, decir, sin elisión ah, ya, vocálica, ya, ya. ¿ya? Pero no te Ya, puedo afirmar en qué cuando no hay momento. un sujeto. Sí, pero generalmente hay algunos que Ah, manejan de manera mixta, por ejemplo, no hay una regla todavía en el idioma aymara, ¿sí? Respecto a lo que son las elisiones vocálicas, ¿ya? y me puede pronunciar la respuesta del camis con jamás casa, Wali, abajo waliki, ¿cómo walikistua, se pronuncia? Waliki, walikistua, ¿sí? wa, Sí, esa K, walikistua. S sería. Sí, Ah, walikistua, ¿sí? Entonces solamente hacen el sonido de la letra, ¿sí? Entonces hay algunas letras que son muy ah, largas, por ejemplo, hay un que utilizamos en Aymara como trabalengua, ¿no? Aruski pasi pañana que se aquí pudiera aquí ispawa, ¿no? ¿Sí? Entonces es una trabalengua que utilizamos más o menos parecido a eso. Entonces solamente en algunos lugares, por ejemplo, como en este caso, no hay una vocal, ¿no? Entonces en español o en castellano estamos familiarizados con vocales, ¿no? Entonces los separan por sílabas, ¿no? Entonces por tiempos pueden pronunciar, claro. ¿no? Wa, li, quis, ua, ¿no? Entonces simplemente hacen el sonido, ¿no? De manera separada y al final cuando Wali, se familiarizan, lo juntan en una sola palabra, ¿ya? Pueden separar en sílabas también, ¿ya? Tomando en cuenta lo que son los wali, vocales, ¿ya? quis, ¿Alguna consulta más, tal vez? En tema de los números, tal vez tiene alguna consulta, nada. Vamos vamos a ver el tema de los números más, ¿ya? Un momento. Tienen unos 10 minutos más, ¿verdad? O ya están, o ya van a dormir. no, Ya, este números más y después con eso vamos a terminar, ¿ya? Pues en Aymara, como está aquí, es fundamental aprenderse hasta el 10, ¿ya? Entonces, si sabes hasta el 10, básicamente el resto ya va a ser lo más sencillo, ¿ya? Entonces, nos aprendemos, ¿no? Seguramente también han visto, se ha compartido también lo que es la canción de Aguatillas, ¿no? Juntamente con lo que es el- ¿logran ver los números en PDF o todavía no se ve? todavía. Ahora sí. Ya. Entonces decía, en Aymara tiene que aprenderse hasta el número 10 básico, ¿sí? Fundamental. Entonces, lo pueden practicar también con la canción de lo que son los aguatiñas, ¿ya? Entonces voy a repasar de manera rápida y luego paso a explicar. Entonces voy a decir Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Pacalco, Kimsacalco, Yatunca, Tunca, ¿ya? Esos son los 10 números, ¿ya? Entonces uno más para que puedan captar la pronunciación. Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Sohta, Pacalco, Quimsacalco, Yatunca, Tunca, ¿ya? Entonces, básico, sí o sí tienen que aprenderse hasta el 10, ¿ya? Y después es conjugar nada más, ¿ya? Perdón. Por ejemplo, el número 11, ¿sí? Entonces, el número de 11 se dice Tunca Mayani, ¿sí? Entonces, el Tunca es el número 10, ¿verdad? Sí, es el número 10, ¿no? El Maya es el número 1, ¿verdad? ¿Sí? Es el número 1, ¿sí? Maya. Ahora, estoy diciendo 10-1, ¿verdad? Y solamente le voy a agregar la terminación ni, ¿ya? La terminación ni. Fijo. Entonces, Ah, Tunca ni. Mayani va a ser el número 11, ¿sí? Entonces, es una conjugación del 10 con el 1, ¿no ve? Tunca Mayani, ¿no Ya, ni. ve? Si fuera el número 12, entonces voy a decir Tunca Payani. Ya, El 13, Tunca Kimsa Ni. ni. El 14, Tunca Pusi Ni. Oh, pues sí. 15,
tunka pescani. 16, tunka sohtani. 17, tunka pakalkoni. 18, tunka kimsapalkoni. 19, tunka yatunkani. ¿Lo ve? Fácil, ¿no ve? Entonces solamente hemos manejado los 10 números que hemos aprendido y más la terminación ni, ¿ya? Ahora llegamos al número 20, ¿verdad? El número 20 es igual a la conjugación, entonces voy a decir paya, pero en este caso no voy a decir paya completo, sino voy a utilizar la contracción, ¿ya? La contracción. Pues aquí les comparto nuevamente el Word para explicarles un momento brevemente. ¿Logran ver el documento Word? ¿Sí? Me dicen si logran ver. ¿Sí? Entonces escribimos paya, ¿no ve? ¿Sí? Que sería 2, ¿verdad? ¿Sí? 2. En este caso ya no voy a escribir completo, ¿no? Esa es una de las funciones de lo que es la diéresis, ¿no? Cuando hay contracción, ¿sí? Cuando se contrae una palabra, ¿ya? Entonces, en vez de decir paya, yo voy a decir pa. Ay, caray. No, no entra. Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, simplemente digo pa. ¿Ya? Entonces, sigue significando lo que es el número 2, lo que es paya, ¿sí? Entonces, en vez de decir paya, simplemente digo pa, ¿ya? Entonces, va a pasar eso, el número 2, cuando articulo el número 20, el número 200, el número 2000, el 2 millones, ¿ya? ¿Ya? Se ha entendido, ¿verdad? Entonces, volvemos al cuadro de lo que son los números. Entonces, ahora me toca, ya sabemos hasta el 19, ahora me toca lo que es el 20, ¿verdad? Entonces, el 20 se dice pa, que es la contracción del 2, ¿no ve? Pa, tunca, ¿sí? Pa, tunca. ¿Qué estoy diciendo? Solamente estoy diciendo 2, 10, ¿no ve? 2, 10, nada más. Entonces, el número 20 es patunca, ¿ya? Patunca, ¿ya? ¿Se ha entendido? He conjugado el número 2 y el número 10, ¿sí? Patunca, ¿ya? Patunca. Ahora, el número 21, igual, ¿no? Ya sé cómo se dice 20, ¿no? Patunca, igualito que el 11, Mayani, ¿no ve? Ahora, el número 22, Patunca, Payani, ¿no ve? Ahora, el número 23, Patunca, Kimsani, ¿no ve? El número 24, Patunca, Pusini, ¿no ve? El 25, Patunca, Pestani. El 26, Patunca, Sohtani. El 27, Patunca, Papalconi. El 28, Patunca, Quimsapalconi. Y el 29, Patunca, Yatuncani. ¿No? ¿Se ha entendido o tiene alguna consulta? Está entendido. Ok, pues llegamos al número 30, ¿no? Entonces, el número 30, aquí ya no hay contracción, nada, ¿no? Entonces, decimos, ¿cómo sería 30? A ver, ¿alguien se anima, por favor? ¿Alguien se anima a decir 30 en Aymara? Kimsa Tunkan. Exacto, Kimsa Tunca nada más, No, ¿ya? Kimsa Tunka. Nada Exacto, más. Kimsa Sí. Tunca nada más. Entonces, cuando aquí vamos a manejar múltiplos de 10, ¿no? Entonces, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, hasta el 90, es números, ¿no? Así como estoy mencionando, van a terminar simplemente como es, ¿no? No van a utilizar el ni. Ahora, los números intermedios, por ejemplo, del 11 al 19, del 21 al 29, del 31 al 39, del 41 al 49, van a terminar todos en ni. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, el 31, ¿no? Entonces, 30 ya sabemos cómo se Sí, dice, ¿no? sí. Kimsa Tunca. Ahora, 31 va a ser Kimsa Tunca Mayani. ¿No ven? La terminación ni. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende Sí, esa sí. parte? ¿Ya? Así llegamos hasta el número 99, ¿no? ¿Alguien se anima a Sí, decirme sí. 60, por ejemplo? Exacto, ¿no? Sohtatunca, que sería número 60.
¿no? Ahora, por Sí, ejemplo, sí. voy a decir 90, ¿ya? 90. Entonces, yatunka tunka es 90, ¿no? Yatunka tunka es 90. Ahora, Tunca, por ejemplo, tunca. si quiero decir Ah, ya 99, tunca, ¿sí? 99. Entonces voy a decir yatunka tunka tunca, ya yatunkani. tunca, ni. Ah, Exacto, ¿ve? Yatunka Yatunka tunka yatunkani, ¿no ve? Yatunka tunka es 90. Yatunka tunka yatunkani es 99. tunka tunkani. Sí, eso sería el 99, ¿ya? Entonces, así ustedes sería importante que ustedes escriban en sus cuadernos de manera correlativa, ¿sí? Hasta el 99, ¿ya? Entonces, ustedes van a repasar en casa. Ahora vamos a pasar al número 100, ¿ya? El número 100 se dice pataca, ¿ya? Aquí abajo está, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Pataca, ¿no ve? Pataca. ¿Ya? Eso es el número 100. También se tiene que aprender, ¿ya? Aparte de los 10, ahora adicionan el número 100, ¿ya? Pataca. Ahora, ya sé cómo se dice 100, ¿no? Pataca. Ahora quiero decir 101, entonces simplemente digo pataca, primero el 100, y digo acá, Mayani. mayani, la terminación ni. Ahora las terminaciones ni van a ser múltiplos de 100, ¿ya? Entonces del 101 al 199 de manera correlativa, todos van a terminar en terminación ni, ¿ya? Ahora los que no van a terminar en ni es 100, 200, así, números enteros, ¿de acuerdo? Hace un momento era de 10, ¿no ven? Ya, por ejemplo, ahora quiero decir 120, Ah, entonces voy a decir pataka patunkani, ¿no ven? Es igualito, ya va a terminar en ni, ¿ya? En ni, N. ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? Entonces, así llegamos. Ok. Por ejemplo, quiero decir 200, ¿no? Entonces, igualito que el 20, ¿no? En vez de decir paya, entonces voy a decir pa, ¿y cómo se dice 100? Pataca, ¿no? Entonces, pa, pataca, ¿no? 200. Ahora, ¿cómo sería 300? ¿Cómo se dice 3? Kimsa, Kimsa, patak. exacto, Kimsa patak. 400, pusi patak. 500, pesca patak. ¿No ve? Así de manera correlativa. Por ejemplo, 900 va a ser yatunka patak. ¿No ve? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, vamos a decir 999, ¿ya? Los números 9 son un poco largos en Aymara, ¿no? Por ejemplo, 999 sería lo siguiente, ¿no? Yatunka pataka, yatunka tunka, yatunkani. Más. ¿Sí? Entonces, uno más a ver. Yatunka pataca, yatunka tunka, yatuncani. ¿Sí? 999. ¿No ve? Entonces, ustedes con calma lo van a escribir, ¿no? Ahorita tal vez esto está haciendo muy rápido y tal vez no está entendiendo bien. ¿Ya? Ahora llegamos al 999, que es yatunka pataca, yatunka tunka, yatuncani. Llegamos al número 1000, ¿sí? El número 1000 se dice huaranca, ¿ya? Huaranca. Entonces, esto Waranka. también tiene que adicionar a los 11 números que ya saben, ¿no ve? Entonces, saben del 1 al 10, luego saben el 100. Ahora adicionamos a eso el número 1000, que es huaranca, ¿ya? Quiero decir 1001, entonces lo mismo que con el 11, ¿no? Huaranca, mayani, ¿no ve? La terminación ni. Ahora es múltiplos de 1000, ¿ya? Entonces, de 1001 a 1999, todos van a terminar de manera correlativa en ni. ¿Ya? Y el 1000, el 2000, el 3000 van a ser números enteros que solamente van a terminar así como está, ¿ya? Entonces, 1000 se dice Huaranca, Ah, 1001 Huaranca Mayani, Waranka, mil Mayani. dos Huaranca Payani, 1003 Huaranca Kimsani, Waranka, digamos mil Mayani. veinte Huaranca Patuncani, ¿no ve? ¿Sí? Waranka, Patukani. Exacto, Ah, 1020, ¿no? Y llegamos al 2000, mil. ¿no? 2000. Entonces, 2000 sería pa, igual que el 20, ¿ve? Pa, Pa, Huaranca, ¿no ve? Pa, Waranka. Huaranca, que sería 2000. El 3000 sería Kimsa, Huaranca, ¿no ve? 4000, Waranka. 40. Pusi, Huaranca, ¿no ve? Solamente estamos conjugando lo mismo que del Waranka. 20, del 30 al 40, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y eso también está en la parte de abajo, ¿sí? Como con algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, aquí está con el año, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir 2018, ¿cómo sería? ¿Alguien se anima?
A ver, les escucho. ¿Alguien se anima? A ver, 2018. Alguien está intentando, ¿no? Pawaranca. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Pawaranca. ¿Cómo se dice 18? No. Pawaranca. Tunka. Tunka Tunka. kimsa kalkuni. Correcto, ¿no? Eso es el Ah, 2018, ¿no? Pawaranca, Tunka, Kimsapalconi. ¿Sí? 2018. ¿Ya? Entonces, esos son sí. los números, ¿de acuerdo? Y llegamos a Pawaranca. 999,000, Pawaranca. ¿no? Y llegamos al millón, ¿sí? El millón se dice Huarancan, Huarancapa, ¿sí? Huarancan, Huarancapa. Quiero decir, ya, quiero decir millón uno, por ejemplo, entonces Huarancan, Huarancap, Mayani, ¿no? Millón dos, Huarancan, Huarancap, Payani, ¿no? Así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí sería importante que se vayan aprendiendo, obviamente, tal vez del 1 al 10, después el resto ya va a ser mucho más fácil, ¿ya? Pues esos son los números. No sé si tienen algunas consultas, les escucho y también les veo en el chat, ¿sí? ¿No? ¿No hay consultas? No, ¿Todo está bien? no, No todo hay. está claro. Ya, muy bien. Para mí, Entonces, simplemente los repasan en casa, ¿de acuerdo? Repasan, porque si no se les va a olvidar fácilmente, ¿ya? Pues con eso hemos terminado esta noche, tal vez ya es más tarde. ¿Qué día podemos hacer ahora otra vez otra videoconferencia? Y ya como que ya tiene experiencia, ahora seguramente ya van a venir con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué día están de acuerdo? ¿Les parece el día viernes o el día lunes? Viernes. el- Sugiero el viernes. Ya el viernes puede ser a las 10:15 o 10:30. Tengo clases hasta las 10 y corriendo voy a ir a casa. Y 10:30 puede ser. ¿Les parece? ¿O es muy tarde? A estas horas podemos empezar. lunes, yo, yo, el lu- O el lunes quieren. Lunes, yo esto sugiero el lunes. ya. A ver, ¿cuántos más dicen? Yo sugiero el lunes porque hemos avanzado hasta aquí. Mañana es nuestra otra clase. Sería más clases, digamos, lunes, viernes y el lunes más vamos a hacer el sexto, el séptimo y el octavo día. Entonces ahí sería preguntar más cosas. Ya. Entonces, me parece excelente, ¿no? Entonces, el lunes a las 9 de la noche, ¿les parece? Está bien, el lunes Ya, a muy las bien. 9. Entonces, a las 9. Vamos a utilizar el mismo link, Sí, ¿de acuerdo? Pues ya ahorita yo voy a configurar, ¿sí? Entonces voy a programar el horario. Con el mismo link vamos a ingresar, ¿ya? Ya han entrado el último, ¿no? El primero estaba mal, un 8 estaba por demás, ¿no? ¿Ya? Entonces, espero que les sí. haya ayudado algo, ¿sí? Entonces, el día lunes nos vemos y espero que también vengan con muchas dudas, ¿no? Para aclararles, ¿de acuerdo? Gracias por participar y Está la bien, grabación va a estar en YouTube. Mañana también voy a dejar, ¿ya? Para que puedan volver a escuchar y todo eso. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día lunes. está bien. Chao, chao. Hasta el lunes. Gracias Gracias. a usted. Hasta luego.